Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos. Espero se encuentren muy bien. Em, Presentamos en días pasados un video con una serie de elementos relacionados con el control de combustible y nos pidieron por ahí continuar con el tema y hoy vamos a presentar una segunda parte conectándolo con la administración de una flotilla, ¿de acuerdo? Entonces la vez pasada platicamos exclusivamente del control de combustible y el día de hoy, bueno, tenemos un contenido adicional y les sugerimos que si no han visto el primer video, lo vean por favor porque lo vamos a estar comentando a lo largo de este video, ¿de acuerdo? Y también por ahí les tenemos reservados unos trucos de Excel al final. Bien, aquí vamos a platicar de los siguientes temas. Vamos a analizar en esta segunda parte cómo tener por ahí el presupuesto de los servicios que vamos a realizar por unidad para compararlo con los servicios realizados. Vamos a tener una base de datos interactiva de proveedores que nos va a servir también para las órdenes de servicio. Las órdenes de servicio o órdenes de trabajo que vamos a elaborar para las unidades y que vamos a entregar a los proveedores para realizar los servicios. Vamos a tener también por aquí el cómo administrar el pago de las órdenes, ¿de acuerdo? Por aquí hay algo muy interesante en cuanto a los días de pago, van a verlo. Tenemos también por aquí cómo establecer la fecha de pago para un día en específico. Por ejemplo, si pagamos los lunes, los martes, los miércoles, los viernes, aquí lo vamos a ver. Y esto pues lo vamos a ver en estos trucos que les comentaba, ¿de acuerdo? Algunas de las fórmulas que vamos a usar o funciones, pues usaremos buscar V, perdón, sumar sí, formato condicional, que ya lo hemos visto en otros videos, y los truquitos que por ahí les comentaba, ¿de acuerdo? Bien, pues comenzamos. Lo primero que tenemos es la flotilla, estamos tomando como base la flotilla que usamos en el video anterior, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los datos generales de la flotilla y ahora aquí tenemos un dato nuevo que tiene que ver con el presupuesto asignado para los servicios de este vehículo, ¿de acuerdo? Obviamente en el periodo que se determine. Si es un periodo semestral, anual, etcétera, bueno, aquí ya se tendrá el cuidado de definirlo para qué periodo es. Luego tenemos cuál es la cantidad que se ha gastado para ese vehículo. Usamos la función de buscar V, que ahorita le explicamos. Y luego tenemos cuál es la diferencia entre ambos valores, ¿de acuerdo? Con formato condicional lo que hacemos es definir cuáles están todavía dentro del presupuesto, cuáles están ya agotándose el presupuesto y cuáles están ya superando o prácticamente superando el presupuesto, ¿de acuerdo? Aquí con los iconos lo podemos ver también ya en un video, el video de formato condicional lo tratamos el tema, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esta información se va a ir integrando con las tablas que a continuación vamos a ver. Tenemos nuestra tabla de datos de proveedores, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los proveedores que están autorizados y que nos sirven para elaborar nuestras órdenes de trabajo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un dato relevante que son los días de crédito que nos otorga este proveedor. Este archivo les va a ser de mucha utilidad, por ejemplo, para poder llevar ese control, ¿de acuerdo? Y poder determinar las fechas de pago y qué condición guardan cada una de las órdenes de servicio en cuanto al pago. Bien, entonces, aquí tenemos las órdenes de servicio, ¿de acuerdo? Las que se han ido elaborando para las unidades, ¿sí? Tenemos los datos generales, aquí tenemos el folio de la orden de trabajo, la fecha de elaboración, el número económico que viene de una lista de validación, ¿de acuerdo? Tenemos nuestras placas y todo que vienen a través de la función buscar V, ¿de acuerdo? Que también dejamos ahí la etiqueta. Tenemos el kilometraje de esta orden de servicio, los proveedores que son proveedores validados y luego tenemos el dato de los días de pago, ¿de acuerdo? Que lo traemos también de la tabla de proveedores, aquí lo tenemos y nos lo traemos hacia esta tabla de órdenes con la función de buscar V, ¿de acuerdo? La fecha tentativa de pago, de acuerdo que esa va a surgir de una serie de cálculos que vamos a definir ahorita, porque sucede que en esta empresa pagamos exclusivamente los viernes, ¿de acuerdo? Nada más los viernes. Quiere decir que, por ejemplo, si un proveedor nos hizo un servicio
y ese proveedor nosotros le pagamos a 15 días, pero esos 15 días caen el lunes, entonces hay que saber qué viernes sigue para poder definir el día de pago, ¿de acuerdo? Entonces, si esa orden de servicio se realizó y la fecha de pago cae en viernes, pues se paga ese viernes. Entonces, con esta función que vamos a ver aquí, nos va a permitir llegar a este dato. Ahorita la vamos a explicar. ¿Cuál es el monto de la orden? ¿De acuerdo? Si el estatus, ahorita vamos a ver que también estamos integrando un formato de orden que les puede ser de utilidad. Recuerden que este archivo nos lo pueden pedir para que lo trabajen. ¿Qué estatus tiene en cuanto a la cuestión de pago? Si la fecha de pago ya concluyó y está obviamente la orden vencida, o si se encuentra por vencer, y luego la condición. Ahora, aquí nos interesan aquellas que están vencidas y pendientes de pago. Con formato condicional, lo que le decimos aquí es que nos devuelva con el formato condicional la condición que tienen. Pero aquí viene un dato interesante que es uno de los trucos que les vamos a mostrar. Porque yo no puedo basarme nada más en el concepto de vencida y tampoco puedo basarme nada más en el concepto de pagada. Tiene que cumplir con la condición de vencida y de pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo le hago para poder combinarlo? Les vamos a dar una solución muy sencilla de esto, ¿no? Esto nos lleva a tener una tabla donde nos dice cuál es el monto total de las órdenes, cuál es el monto que nosotros tenemos de pagadas, cuál es el monto que tenemos de vencido, ¿de acuerdo? Cuál es el monto por vencer y el gran total, que coincide con este valor, ¿de acuerdo? Aquí están. Y también, para que puedan tener aquí un formato para sus órdenes de servicio, aquí lo estamos integrando. De tal manera que ustedes puedan tener un formato que viene alimentado de nuestra tabla de órdenes, ¿de acuerdo? Aquí vienen los datos de su empresa, su negocio. Los datos del proveedor vienen también de dónde, bueno, de los datos que tenemos en la tabla, porque encuentra esta orden y va a darnos el resultado que viene aquí, ¿de acuerdo? Nos vienen los datos generales, cuál es el monto total, quién está autorizando esto y cuál es el monto que tenemos en cuanto al valor. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a entrar a detalle. Lo primero, yo tengo aquí un presupuesto definido para cada orden y aquí tengo mi catálogo de órdenes. ¿De acuerdo? Bien. En mi flotilla yo ya encontré que tengo 3 casos de unidades que ya están rebasando el presupuesto o rebasado. ¿De acuerdo? Entonces, para yo evitar que se hagan órdenes de esos vehículos, yo lo que hago aquí es que en la lista de validación que tengo yo aquí en el número económico, ¿de acuerdo? Yo ya no las tengo aquí, ¿de acuerdo? Ya las tengo aquí. ¿Por qué? Porque algunas de estas órdenes como esta de aquí ya rebasó el valor. De manera que, por ejemplo, si yo quisiera poner esa orden para tomarla de aquí y hacer una nueva orden, me va a entregar este mensaje, ¿no? Unidad no permitida, esta unidad ha rebasado el presupuesto o no existe, ¿de acuerdo? Entonces yo no puedo ya abrir una orden de este tipo. Ahora, ¿dónde elaboro esto? Bien, vamos a verlo. Aquí en mi lista de validación, primero yo le digo cuál es mi rango, ¿de acuerdo? Entonces, en mis datos, aquí, yo defino la lista. La lista está omitiendo aquellos 3 renglones que ya no están permitidos. Y en esta parte de aquí yo le doy el mensaje de error que yo quiero que me presente. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo pueden editar ustedes. Los datos los van a poder modificar y aquí ya entonces les va a aparecer cuando quieran poner un valor que no existe, nos va a dar esto que no existe, o si fuera una unidad no permitida, pues no lo evita. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí está. Luego, los días de pago, yo tengo que definirle que quiero que sean los viernes. ¿Cómo le hago para hacerlo? Ven, tengo unas celdas acá ocultas y las voy a presentar para que puedan ver cómo vamos a llevar a cabo ese procedimiento de una manera muy interesante y les va a ser de mucha utilidad. Primero, mediante la función día de la semana, yo encuentro qué día de la semana es el día de la fecha de pago. ¿De acuerdo? Este día. Y entonces me devuelve, por ejemplo, el número
1, que en este caso significa que es un domingo. Entonces, yo ya sé qué día corresponde, ¿de acuerdo? Bien, ahora, entonces me interesa saber cómo calculo el día de pago para que sea el próximo viernes al día que vence. Entonces, voy y me traigo, por ejemplo, aquí la suma de la fecha de la factura más la fecha que el cliente, el proveedor me da de crédito, ¿de acuerdo? Al sumarlo, yo ya puedo saber cuándo corresponde la fecha de pago, ¿de acuerdo? Así lo voy a obtener. Entonces, por ejemplo aquí yo tengo que este proveedor, esta factura, es del 12 de diciembre y el proveedor me da 0 días de pago. Pero como yo pago los viernes, entonces esto se va a ir al día 17, que es el siguiente viernes. Entonces, ¿cómo encuentro ese valor? Bueno, yo encontré entonces que el día es el día domingo, entonces me devuelve el domingo también el día porque ese proveedor no me da crédito. Y para llegar a este valor, ¿cómo le hago? Entonces utilizo la función si, ¿de acuerdo? Entonces, si el valor de esta celda es 1, ¿sí? Entonces quiero que me le sume 5 para llegar al viernes. Si el valor es 2, me le sumas 4. ¿Por qué? Porque ese 2 significa que es martes, miércoles, jueves, viernes, etc. ¿De acuerdo? De esta forma, entonces yo voy a integrar este dato, lo voy a encontrar para saber cuándo corresponde realizar el pago. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Entonces, ya que tengo este dato y yo no quiero alterar de esta celda desde origen, nada más lo que hago es igualarla a este dato de aquí. Y listo. Así voy a encontrar yo el viernes siguiente al vencimiento para tramitar el pago. Bien, entonces, ahora, yo quiero saber aquí cuál es el total que tengo de vencido. Pero tengo un problema porque tengo que definir cómo estructuro una condición para que me devuelva el valor. Y lo voy a hacer de una manera muy sencilla. Hay varias formas de hacerlo, pero quiero mostrarles esta. Bien, lo que hago es concatenar este dato de aquí con este dato de acá. Entonces obtengo un dato que me dice, en este caso, vencida pendiente. Vencida pendiente es la que me interesa. Por vencer pagada no me interesa. Por vencer pendiente tampoco me interesa para este dato. Entonces, ya que conozco este valor, lo que hago entonces aquí es, mediante la función sumar si, le digo que las celdas que cumplan el valor de por vencer, perdón, vencidas pendientes, vaya y realice una suma del monto correspondiente a esta columna y entonces me entregue el valor total de lo que está por vencer. De igual manera, voy a encontrar lo que está por vencer, que no me preocupa tanto, por eso esto lo marco en este color, ¿de acuerdo? Y entonces lo pagado no tengo problema, porque lo pagado lo obtengo directamente desde aquí, ¿sí? Aquí están las pagadas. En este caso lo pagado no necesito no concatenar nada, porque directamente lo encuentro con esa celda. Pero en este caso sí, necesito tener esas dos condiciones y lo junto en esta celda concatenada. Total por vencer y en total y me da el dólar aquí. ¿Sale? Bien. Como estas celdas yo las puedo luego integrar a las fórmulas generales, pero quería que las vieran por separado, ustedes pueden ya irlas integrando. Entonces, yo puedo tomar estas celdas y como no quiero tenerlas visibles, las mando así y ya las tengo ocultas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo ya tengo ahí definido cómo lo hago. Ahora, en resumen, esto puede permitirnos llevar una administración específica de esta parte, digamos, en la administración de la flotilla, donde tienen a sus proveedores, sus órdenes y toda la información relacionada con esto. No me detengo en las funciones porque ya las hemos visto varias veces. Más bien, la parte interesante de aquí que quería mostrarles es que se lo pueden llevar con Excel esta parte de la administración. Y en resumen, los trucos que les comentaba aquí, que son los que nos dan un plus, es precisamente esta parte que les citaba yo aquí de las órdenes, que es la parte de aquí, que ocultamos ahorita,
donde estamos encontrando cómo llegar a un viernes, por ejemplo, que es el dato que necesito con esta función, y cómo estructurar una búsqueda en campos que se están combinando, ¿de acuerdo? Aquí, estos dos. Entonces, esta parte resulta interesante y les puede ayudar en esta o en cualquier otra tabla que quieran realizar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, nos pidieron esta segunda parte, aquí se las entregamos, el archivo está a sus órdenes. Nos ayudaría mucho también que se suscriban, por favor. Esto nos está ayudando a generar contenido que de alguna manera va enriqueciéndonos a todos, y agradecemos sus comentarios, ¿de acuerdo? Que eso también es un aliciente para seguir adelante, ¿de acuerdo? Bien, pues muchas gracias y hasta la próxima.